El periodo en donde se entra en la mitad del siglo XX es muy importante en cuanto a la educación, ya que ésta empieza a convertirse en un pilar de cambio. El surgimiento de emprendedores y empresarios empieza a ser el factor más predominante en el sector económico y social, inclusive hasta más que el apellido, factor muy importante en las otras décadas del siglo XX. En los años 40 se caracterizaron mucho por ser una época de expansión demográfica en la capital. Las grandes migraciones eran una oportunidad para el Estado de reducir las tasas de analfabetización y de educar a las personas originarias de provincia con diferentes conocimientos, pero también dio cabida a discriminaciones étnico-culturales y a más prejuicios en nuestra sociedad. Es así como por la creciente demanda estudiantil de la década, en el gobierno de Odría se crean 55 instituciones escolares dedicadas tanto a mujeres como a varones y 8 universidades públicas. Además, también se permitió la creación de 7 universidades privadas, entre ellas la Universidad de Lima, la Cayetano Heredia y la Universidad del Pacífico. Sin embargo, el aumento de las entidades públicas no aseguraba en la gran mayoría de los casos su calidad en cuanto a infraestructura y enseñanza, ya que, a pesar de que el gran aumento en la cantidad de dinero que se le dedicaba a la educación, este no podía seguirle la corriente a la tan grande y rápida expansión estudiantil. Durante el gobierno de Belaúnde se logra mejorar el atractivo a la carrera de docencia, elevando las remuneraciones. Además, se consolidó el crecimiento de presupuesto hacia la educación estatal y se masificaron las academias preuniversitarias para los ingresos, por lo que se estaba promocionando mucho el hecho de ir a la universidad. No obstante, para ese momento, las brechas sociales y lingüísticas estaban muy marcadas. La educación estaba empezando a ser vista como una potencia social, política y económica, así como una herramienta, pero no era lo mismo en todos los sectores. Aunque, de cierta manera, el país estaba mejorando de una manera considerable en este ámbito, no era lo suficiente para cumplir las necesidades de los estudiantes públicos y, en algunos casos, estudiantes privados, ya que no todos podían acceder a esta educación. Antes de la reforma, ya habían intentos por modificar la estructura de la educación en el país. En 1969, se puso en marcha la Ley Orgánica de la Universidad Peruana, la cual pretendía despolitizar las universidades con la excusa de mejorar la calidad de educación de estas. Además, fue aprobado el Decreto Supremo número 006-69-EP, el cual negaba la educación gratuita a todo alumno de los centros educativos que haya desaprobado una asignatura. A pesar de estos errores, una vez instaurada la reforma educativa, esta se encargó de velar por la alfabetización, además de la coeducación, lo cual por primera vez en el Perú admitía a mujeres y varones en el mismo nivel de formación inicial y básica. Otro punto fue el establecimiento del uniforme único, el cual se implementó para intentar borrar las brechas socioeconómicas de la sociedad. Otro cambio importante fue el que comprendía el nivel educativo, pues el sistema escolar estaba dividido en 4 niveles, los cuales eran preescolar, primaria, secundaria y superior, que comprendían un total de 11 años. Tras la reforma educativa, se propone un nuevo sistema caracterizado por 3 niveles, inicial, básico y superior, los cuales ahora cubren 12 años. De esta forma, el Estado juega un rol más importante pero no invasivo, ya que deja los primeros 4 años que se den en la casa para que los últimos 2 se den en jardín de infantes, dejando que el Estado tenga presencia, provea y cuide este sector, cosa que antes no hacía. Además, durante la reforma también se ve un intento por mejorar la situación de los maestros. Por ejemplo, entre enero de 1971 y enero de 1975 se registraron 5 aumentos de salario. También se creó la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Trabajadores en la Educación. Y por último, se desarrolló el reentrenamiento docente, que consistía en capacitar de manera continua a los profesores, tanto de manera pedagógica como ideológica. Este reentrenamiento radica en sucesivos cursos que no interrumpen el trabajo del docente, y los cuales tenían una duración de 2 años. Sin embargo, cuando Velasco fue destituido, se culminó con la primera fase del programa en agosto de 1975. El nuevo modelo del gobierno eliminó las reformas anteriores y esto implicó el fin de la reforma educativa.
En 1982, el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry promulgó la Ley General de Educación número 23384. Entre los pilares se encuentran los fundamentos de la educación, en el cual garantiza el derecho inherente de toda persona del país a lograr una educación que contribuya a su desarrollo integral y de la sociedad, garantizando así el derecho de los padres a educar a sus hijos y el cumplimiento de las obligaciones de la familia, comunidad y el Estado en materia educativa. El segundo pilar menciona a los agentes de educación, en el cual se menciona como actores principales la familia, los educandos, el profesorado, la comunidad y el Estado. Otro de los pilares que menciona la ley son los contenidos de la educación. En todas sus modalidades y niveles fomenta el conocimiento y práctica de las humanidades, el arte, la ciencia y la técnica. Entre las materias principales que se enseñan está la formación ética y cívica, ya que fomenta el amor a la patria y así ejercer sus deberes con sentido crítico. También se brindaría educación religiosa, artística, educación física, todo esto para la recreación y buscando así mejorar el desarrollo psicobiológico dentro del proceso educativo. La ley número 23384 divide los niveles de educación en niveles primaria, secundaria y superior. Cabe destacar también que hace un apartado de la educación especial, que sería una modalidad destinada a aquellas personas que por sus características personales requieren de atención diferenciadas. Comprende tanto a quienes tienen habilidades diferentes como alumnos que muestren habilidades sobresalientes. 1980. Somos una sociedad que ha vivido 20 años de violencia que ha implicado muertes, desapariciones, torturas y la violación de derechos de miles de ciudadanos y ciudadanas peruanas que hasta el día de hoy no ha recibido debida atención ni justicia. Lamentablemente, el Estado puso poca atención a las poblaciones más excluidas por más de una década. Las escuelas rurales, en particular, quedaron prácticamente abandonadas. La infraestructura, el mobiliario y los materiales educativos no fueron renovados ni mejorados, como no fuera por los propios padres de familia y alumnos. Los docentes no recibieron mayores oportunidades de formación en servicio y muchos de ellos vivieron amenazados por la creciente violencia hasta el punto que debieron dejar sus lugares de trabajo cuando sus vidas corrían peligro. La situación de las escuelas urbanas tampoco era óptima. En diversos medios de prensa se difundieron noticias respecto a la avanzada de los grupos subversivos en el campo educativo en las ciudades y zonas rojas a través de las llamadas escuelas populares o a través de la intervención directa en algunas escuelas, con pintadas, arengas y tomas de local. La alerta de esta situación provocó a gran medida una reimplantación del curso de instrucción premilitar en los colegios, de dudoso efecto para contrarrestar la avanzada de un movimiento armado y autoritario. El descuido del Estado en la educación pública fue el medio del conflicto que tenía este sistema educativo. Así como informa la CBR, fue un importante terreno de disputa ideológica y simbólica. El abandono de la educación pública por parte del Estado permitió que el ámbito educativo fuera el lugar de encuentro donde germinó la propuesta de Sendero Luminoso, dejando así muchos estragos, muertes, violaciones, desapariciones que hasta el día de hoy siguen tratando de encontrar una respuesta.